Bueno, y continuamos, tal como lo había dicho nuestro compañero Alex Cáceres. Él dialogó con la ex primera dama Ana García de Hernández y le ha comentado qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ella está haciendo mientras espera la decisión que se tome el día miércoles, cuando vuelva el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado con el juez que determinará cuál será el destino, que tomará pues la sentencia del expresidente. Vamos con usted, Alex. Buenas tardes. Gracias, qué gusto saludarles. Precisamente sobre este tema vamos a hablar con la abogada Ana García de Hernández, ex primera dama de la Nación, el miércoles a esta audiencia, el expresidente Juan Orlando Hernández, sobre estos temas. ¿Cómo ha sido este proceso, abogada Ana García, a lo largo de este mes que ha estado recluido en estas celdas de las Fuerzas Especiales, su esposo, el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad de poder conversar con ustedes. Primero que nada, darle gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a cada uno de los que se han solidarizado con nosotros. Han sido muchísimas personas las que a lo largo de este tiempo nos han escrito, nos han mandado sus mensajes de fortaleza, de fe y de mucha confianza en Dios. Han sido momentos difíciles, no voy a negarlo. Desde el primer día que supimos la noticia, precisamente fue un lunes como hoy, un lunes 14 de febrero, y desde ese momento que comenzamos a ver nuestra casa asediada, que vimos el enorme despliegue policial que se dio, nos invadió personalmente a mí de mucho temor. No sabía qué podía esperar. Estábamos solamente nosotros aquí en la casa, junto con los abogados y el personal que nos apoya. La seguridad la habían retirado y veíamos a más de 600 hombres por los medios de comunicación fuertemente armados. Yo le digo, en algún momento sentí mucho temor de que ellos quisieran hacer algo más contra nosotros, que quisieran entrar, que quisieran secuestrar a Juan Orlando, porque esa fue la primera cosa que dijeron, es que ya venían con una orden de captura, cuando nosotros sabíamos que no había una orden de captura, pues la corte ni siquiera se había reunido. Así que ha sido un mes de muchos altos y bajos, pero sobre todo de mucha fe y de confianza en Dios, de que con los argumentos legales pertinentes logrará desvirtuarse todas estas mentiras que estos narcotraficantes confesos, para reducir sus penas, han ido a decir allá a estas cortes en Nueva York. ¿Usted cree de que esto se deba a una venganza precisamente por lo que usted ha manifestado y cada uno de los que se encuentran con procesos en las diferentes cortes en los Estados Unidos acusados de delitos de narcotráfico, los cuales fueron detenidos, muchos de ellos en el gobierno del expresidente Juan Orlando? Mire, lo primero que yo puedo reiterarle es que Juan Orlando nunca ha sido un narcotraficante, nunca ha sido ni se ha dedicado a nada de ese tipo de actividades. Por el contrario, su conducta como funcionario público, que ha estado a la vista de todos los hondureños, él fue diputado desde 1998, siendo presidente el expresidente Flores, luego fue también con el expresidente Maduro, con el expresidente Zelaya, con el expresidente Lobo, y los dos periodos. O sea, ha tenido un escrutinio público por años. No ha sido alguien que la gente no lo conocía. Claro que tenía la gente conocimiento de quién era Juan Orlando, de quién es Juan Orlando. Y nunca jamás en su carrera política o en nuestra vida personal, familiar, tuvimos ninguna relación con estas personas. Por el contrario, su conducta siempre fue la de promover iniciativas de ley mientras estuvo en el Congreso para recuperar la paz y la seguridad del país. Y es así que cuando él fue presidente se construyeron muchas de estas leyes, los escudos aéreos, que sabemos que han tenido un costo, precisamente una repercusión, la depuración de la policía, muchas otras iniciativas. Y siendo presidente, él muchas veces me lo dijo aquí en casa: Ana, hemos asumido una responsabilidad enorme con el país. Nadie se imagina lo que es ser presidente, nadie sabe lo que es caminar en los zapatos de un presidente, solo quien está de cerca y sabe la situación dura que le toca vivir. Entonces, su compromiso siempre fue por la paz, por la seguridad, esa fue su conducta. Entonces ahora, cuando vemos
que estos narcotraficantes, muchos de ellos se fueron huyendo del país porque sabían que sus reinos de terror ya habían terminado, porque sabía que habían leyes que ya no los protegía, que sabían que habían muchas circunstancias que estaban en contra, porque había precisamente un compromiso de todo el aparato estatal de combatir el narcotráfico. Usted como esposa que siempre está por muchos años al lado del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿puede hablar con propiedad de que nunca ha pertenecido a ninguna estructura criminal, ni de narcotráfico, ni de maras y pandillas, como se da a conocer en muchos círculos de la sociedad? Así es, nunca, nunca. Y lo puedo decir en frente de quien sea, porque Juan Orlando, su único compromiso ha sido el de combatir la inseguridad. Y yo no lo estoy hablando solo porque soy su esposa, es que los hechos lo hablan. Acuérdese en el 2014 dónde estábamos, acuérdese dónde estamos hoy, cómo las condiciones en el país han variado a favor de la ciudadanía en relación a los temas de seguridad. Yo veía, y lo comentaba con Juan Orlando este fin de semana que lo pude ver, le decía, fíjate que salió un reportaje en un medio de comunicación que hablaba de las ciudades más violentas del mundo. Y cuando me fui a ver la lista vi que San Pedro Sula aparece como en el lugar número 32. Cuando antes era la número 1. Eso fue lo que nosotros recibimos en el 2014. Un país lleno de violencia, un país donde el 90% era precisamente por narcotráfico. Y son cosas que uno al final no termina de entender. Y yo me lo pregunto, me lo cuestiono muchas veces, porque digo yo, ¿cuántas veces Juan Orlando no fue a Estados Unidos? ¿Cuántas veces no se reunió con el presidente Obama, con el vicepresidente Biden en aquel momento, con personalidades de todo el gobierno de Estados Unidos? Y reiteradamente se hablaba del trabajo que se estaba haciendo en Honduras a favor de el combate contra el tráfico de lo que es narcotráfico y todos estos delitos de criminalidad organizada. De repente cambió ese discurso y eso coincide con que estos narcotraficantes comenzaron como en un coro a hacer declaraciones y a querer involucrar a muchas personas en sus actividades delictivas. Esto necesita analizarse, y para mí por eso es importante mandar este mensaje, porque el pueblo hondureño sabe, conoce, aquí nos conocemos, sabemos quién es cada persona y en qué han dado. Y Juan Orlando en los últimos años fue el hombre más público que tuvo este país. Donde nosotros íbamos había gente que nos grababa, que nos filmaba, que nos saludaba. Nosotros ni siquiera teníamos vida pública, es decir, ni salíamos ni a un restaurante ni nada, siempre del trabajo a la casa. ¿Por qué? Porque era tanto el escrutinio que preferíamos tener un poco de tranquilidad en ese sentido. ¿Qué le dijo el expresidente Juan Orlando Hernández este fin de semana que logró dialogar con ellos, haya logrado ver a la mamá, ha llevado usted a sus hijos, incluso a sus nietos? ¿Qué le dijo este fin de semana, que fue la última vez que logró estar con él cuando se le permitió la visita? Sí, el día ayer, domingo, precisamente estuvimos junto con mis hijos, mi nieta, mi nuera, y conversamos como una familia normal. Somos una familia normal que tiene sus anhelos, que tiene sus deseos, que queremos lo mejor para nuestros hijos, como toda familia hondureña. Y obviamente que estamos viviendo un momento difícil, afianzados de Dios, con mucha fe en Dios, porque sabemos que Dios ve corazones. O sea, el hombre puede engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Y Él conoce muy bien cuáles siempre fueron las conductas, las intenciones, las acciones de Juan Orlando, y están también registradas en todo el legado de gobierno que Él construyó a lo largo de los años. Pero conversamos, Él pudo chinear a nuestra nieta, abrazarla, conversar con mis hijos, pudimos tener ese espacio, y obviamente pues eso nos da mucha paz en medio de las situaciones de poder compartir, aunque sea limitadamente con él. ¿Qué le dice él a sus hijos? Bueno, les dice que él lo dio todo por este país, que él se comprometió a luchar por Honduras y que probablemente en esa lucha por Honduras no tuvo el tiempo de ser el papá dedicado, no porque no los amara, porque los ama entrañablemente,
pero que ellos sepan siempre que no tienen nada de qué avergonzarse, que Juan Orlando, que él como padre siempre ha hecho lo mejor, lo que su conciencia le dictó para dar un mejor futuro a las generaciones hondureñas, y que él lamenta esto que hoy nos afecta como familia, que sabe que es parte de precisamente de los riesgos que tuvo que asumir, así como tuvo que asumir riesgos de muerte, porque en muchas ocasiones quisieron asesinarlo estos mismos delincuentes o otros grupos criminales, pero como un padre pues se preocupa por las situaciones que estamos viviendo. En la casa es completamente diferente ahora que ustedes abren los ojos, que antes quizá podían desayunar como familia y que hoy no se puede realizar este tipo de actividades. ¿Es muy difícil esta situación? Es difícil, por supuesto que es un momento muy duro. Es una situación que solo cuando uno puede tener su fe puesta en Dios se puede levantar, y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en Él, de que Dios es un Dios justo, que Él está del lado de la justicia y que la justicia y la verdad sobre todo siempre van a prevalecer. La palabra de Dios dice que nada oculto va a permanecer en tinieblas para siempre, siempre la verdad y la luz va a salir. A doña Elvira, ¿qué le ha dicho el expresidente Juan Orlando Hernández? Sabemos que para una madre es bastante difícil cualquier situación donde se pueda haber envuelto un hijo. Doña Elvira ha estado también con él, lo ha visitado en varias oportunidades, y ella como una madre pues también se preocupa. No ha sido fácil, ella perdió a su madre en estos días, y esa es una de las cosas que pues, más me ha dolido, que cuando yo le pude dar la noticia a Juan Orlando, él pidió que se le diera acceso a una llamada telefónica, como cualquier persona del sistema penitenciario, y le fue negada hasta ayer, antier tuvo la comunicación ya con mis hijas que están fuera del país, y ayer yo pude hablar con él, pero ya un mes después, cuando la ley y las reglas Mandela establecen, y la misma ley del sistema penitenciario. Pero doña Elvira está con mucha fe, es una mujer de mucha fe, y es la fe la que nos sostiene en estos momentos. ¿Tiene miedo usted como esposa del expresidente que le puedan hacer algo donde él se encuentra en estos momentos, o goza de todas las garantías, tanto el tema del acceso a los alimentos, al igual el entorno de la seguridad? Yo lo he dicho que como toda esposa tengo temor de las condiciones. Sé que me han permitido llevarle los alimentos, y precisamente escuché la declaración de una alta funcionaria de la Secretaría de Seguridad en ese sentido, de que yo se los llevaba, y sí, en efecto, nosotros los enviamos, los alimentos de la casa, para evitar cualquier circunstancia que pueda darse. Son inspeccionados los alimentos, ellos abren cada cosa que se les envía para garantizar, entiendo yo, que no vaya nada, ¿verdad? Pero en cuanto a su seguridad, pues él está ahí resguardado con amplios dispositivos. Ellos tienen un protocolo, entiendo que lo hicieron para poder atender a Juan Orlando en ese lugar, ya que la Dirección de Fuerzas Especiales, que antes se conocía como Cobras, no es un lugar de detención. Todavía no entiendo por qué fue remitido ahí, pero bueno, ahí está. Y ellos tuvieron que adecuar protocolos, entiendo, para poder manejar su situación. Y nosotros pues estamos pendientes. El tema de las visitas, por ejemplo, ha sido un poco complejo porque hay que anunciarlas. Hace unos días incluso yo veía que circulaba una información de unas notas que de algunas personas que querían visitarlo, y que empezaron como a hacer como un escándalo de eso, y no entiendo por qué, si todo recluso, toda persona que está en una situación de detención tiene derecho a recibir visitas que sean autorizadas por la autoridad, y eso fue lo que se hizo. Lo que no entiendo es cuál es el afán de poder sacar esta información y violentar así los derechos de Juan Orlando, si ya los violentaron desde el momento en que vinieron aquí a invadir nuestra privacidad, que vinieron aquí a esposarlo, a engrilletarlo cuando no lo tenían que haber hecho, cuando lo fueron a exhibir como trofeo, cuando lo fueron a desnudar también, a hacerle un examen médico, todo eso contrario a la misma ley que los mismos miembros de las autoridades han jurado cumplir. Miércoles, una audiencia importante, audiencia donde se van a mostrar algunas pruebas, donde el Estado requiriente manda a la Corte Suprema de Justicia hondureña el por qué él debe de ser enviado a los Estados Unidos. Usted
confía en que no sea extraditado, o más bien como familia, y lo que él mismo le ha dicho es que necesita ir a demostrar a los Estados Unidos que no existe tal acusación como se está enviando por parte del Estado requiriente? Nosotros sabemos, y después de haber leído ese documento que enviaron, que son acusaciones que se basan en testimonios de testigos que son personas que están negociando con la Fiscalía de Nueva York reducir sus penas. La defensa está preparando, yo no puedo compartir esos argumentos, por supuesto, pero sí estamos trabajando, ellos están trabajando arduamente, son un equipo comprometido, con mucha disciplina, para poder establecer los mejores parámetros de defensa. Y yo también aprovecho para agradecer a muchas de las personas que nos han apoyado, porque ahí andaban circulando que era un equipo enorme de abogados. La gente siempre especula de todo. Y yo quiero decirles que no es cierto, que tenemos un equipo de abogados que lo conforman 4 personas que están debidamente acreditadas, y que tenemos también, y yo he tenido, gracias a Dios, como abogada, pues amistad con muchos abogados y abogadas que de manera ad honorem han estado aconsejándonos, han estado apoyándonos, y eso lo quiero dejar claro para que evitar tantas especulaciones que se dan en torno a este caso. De cumplirse ya todo el procedimiento y pueda ser llevado a los Estados Unidos, ¿usted le va a acompañar o se le ha notificado la cancelación o suspensión de su visa? Pues en este momento mi pensamiento está en la audiencia del día miércoles, y creyendo que se presentarán todos los argumentos para que de conformidad a derecho pueda darse una respuesta favorable a nosotros. Eso es lo que nosotros consideramos, que hay suficientes argumentos para poderlo hacer. Yo no puedo expresarlos en este momento, pero le puedo decir que estamos estudiando muy bien el caso. Y la respuesta, disculpe que le interrumpa, doña Ana, y la respuesta favorable es precisamente que él no sea extraditado y que de inmediato se ordene su libertad. Eso es lo que de acuerdo a la ley procedería. Bueno, ¿qué le dice usted para ir finalizando, doña Ana García de Hernández, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en torno a todo lo que se está viviendo y lo que están viviendo ustedes como familia? Bueno, yo pienso que ella, como una mujer que también pasó momentos difíciles, ¿verdad? En el 2009, cuando su esposo también vivió un momento, podrá quizás entender. Y yo pues siempre lo he dicho, como una mujer que creo en Dios, nuestra obligación es desearle siempre lo mejor a las autoridades, que le vaya bien a ella en este gobierno para que Honduras salga adelante. Ese es nuestro deseo. Y sobre todo pues que no se utilice este caso para hacer una política de odio que muchas veces se ha estado haciendo. Cuando uno ve en las redes sociales circulan de parte de algunas personas mensajes de odio, mensajes de presión hacia los funcionarios de la Corte. Yo creo que eso no debe de darse, debe dejarse que la Corte sea la que haga su trabajo. Y yo solo quiero decirle, porque sé que el tiempo es corto, reiterar esa posición nuestra como familia y volvérselo a decir cuantas veces sea necesario. Mi esposo es un hombre que toda su vida se dedicó a trabajar, que estuvo bajo el escrutinio público durante los años de servidor público, que lo hizo con la frente en alta, con el compromiso, y no solo de hablar, sino que de dar resultados. Hoy Honduras no es el país más violento, hoy Honduras, San Pedro Sula no es la ciudad más violenta, hoy ha disminuido el paso de la droga por este país, hoy tenemos diferentes condiciones de las que en el 2014 cuando Juan Orlando asumió. Esos son resultados, y son resultados que no los dice Ana García, los dicen informes del Departamento de Estado de Estados Unidos que han reconocido la labor. Muchas veces Juan Orlando fue, como lo dije antes, y se sentó con los presidentes, se sentó con altos funcionarios. Aquí a mi casa vinieron muchas veces también a hablar con él y decirle de lo importante de la relación de trabajo que se tenía para poder combatir el tráfico de drogas. Y Juan Orlando siempre dijo algo: para nosotros, para Honduras, para Centroamérica, el narcotráfico es un problema de violencia y de muerte. Entonces, ese siempre fue su principal compromiso. Solo no me contestó el tema de la visa, si han recibido alguna notificación o en efecto continúa teniendo su visa habilitada. Pues yo no he recibido ninguna notificación. ¿Revisa usted las redes sociales en los últimos días, ex primera dama? Mire, yo posteo siempre, todos los días trato de poner un mensaje de fe,
pero realmente no leo comentarios, a menos que tenga algún poco de tiempo. En los últimos días no lo he tenido, pero yo trato de que mi corazón no se llene de odio, ni de venganza, ni que me afecte. Sé que hay gente, y eso creo que es una reflexión que los hondureños tenemos que hacer, qué tipo de país queremos construir. Yo siempre lo he dicho, lo que tenemos en el corazón habla nuestra boca, lo que sembramos cosechamos, y no podemos seguir sembrando odio en nuestro país. Tenemos que cambiar eso y tenemos que ser más solidarios unos con otros. Hablando de solidaridad, muchos reiteran una frase que dice: muerto el rey, vive el rey. ¿Sienten ustedes que el círculo de personas a las cuales ustedes les depositaron muchas confianzas en cargos públicos hoy les han dado la espalda? Mire, hay un versículo en la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito el que confía en Dios. Entonces, cuando su fe y su esperanza no está en el hombre, usted no se va a sentir defraudado, porque cuando está puesta en Dios, usted sabe en quién está confiando. Doña Ana García de Hernández, ex primera dama, esposa del abogado Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, que el día miércoles va a una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para conocer el desarrollo de todo este procedimiento. ¿Ha usted escuchado lo que ha manifestado? Confían en que las autoridades, en base a las pruebas que se remita por parte del Estado requerente y las que se puedan refutar por parte del cuerpo de abogados, se dé una resolución favorable para la familia Hernández García o García Hernández. Vamos a regresar con ustedes pendientes de toda la información que desarrolla en torno a este tema. Buenas tardes.